Buenos días, soy Andrés Escoris Alvarado, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la UNAT y en esta ocasión vengo a sustentar el ejercicio de la guía de actividades número 3, ¿sí?, de la clase de ecuaciones diferenciales. Dicho ejercicio se resuelve por el método de ecuaciones diferenciales exactas, ¿sí? Entonces, este que tengo aquí es mi ejercicio problema al cual debo darle solución aplicando el método de ecuaciones exactas. Por regla general, ¿sí?, fórmula general de las ecuaciones me indican de que esto debo tenerlo todo igualado a cero. Procedemos, transpongo los términos del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿sí? Pero y aquí tengo mi primer inconveniente, que es que me está quedando un signo negativo y la fórmula general me la da con un signo positivo. Entonces, para solventar eso, lo que debo es factorizar ese signo negativo de aquí, y la ecuación ya me queda perfectamente transformada y organizada de esta manera, ¿sí? Ahora, ¿qué procede? Lo que sigue es verificar que realmente sea una ecuación exacta. ¿Cómo sabemos eso? Para hacerlo, necesitamos derivar la función m respecto a la variable y la función n respecto a la variable x, ¿sí? Si ambos resultados son iguales, me indicaría entonces de que efectivamente es una función exacta. Veamos. M respecto de y, la función m es la que está un poquito más a la izquierda, ¿sí? Y la función n sería esta de aquí, que es la que está un poquito más a la derecha, antes de la igualdad. Entonces, derivando m con respecto a y, únicamente voy a tener en cuenta todo aquello que contenga y. El resto va a ser simplemente variables constantes, ¿sí? Y recordemos que las derivadas de una constante siempre son cero. Entonces, en este caso, 1 está como constante, su derivada sería 0. Logaritmo natural de x actúa como constante, su derivada sería 0. Y aquí, y sobre x sigue actuando como constante y solamente derivo y. La derivada parcial de y en este caso sería 1. Por tanto, su resultado al final me queda simplemente que m respecto de y es 1 sobre x, ¿sí? Ahora bien, toca hacer lo mismo con la expresión n parcialmente derivada de x. Entonces, para este caso vamos a trabajar únicamente las expresiones que tengan x y el resto va a funcionar como constante igual que en el caso anterior. Para este punto tenemos entonces que el logaritmo natural de x, su derivada sería 1 sobre x, ¿sí? Y como los demás es constante, me daría 0. Nótese entonces que tanto m respecto a y como n respecto a x, ¿sí?, me dieron igual, quiere decir que efectivamente estamos hablando de una ecuación exacta. ¿Qué procede? Paso siguiente es integrar cualquiera de las dos funciones, sea m o sea n respecto a x, ¿sí? Entonces en este caso yo voy a tomar la variable m respecto de x, también podría ser n, ¿sí? Eso es decisión autónoma. Miramos a ver la función que nos quede más fácil de integrar, ¿sí?, para poder trabajar. En este caso yo voy a derivar m. Entonces me dice que aquí lo que hago es separar las integrales, ¿sí?, tal cual como las tengo aquí, es decir, integral de m parcial de x, ¿sí?, separo las integrales y notamos que estas integrales son fáciles de trabajar, por lo menos esta y estas son integrales inmediatas, integrales de tablas, ¿sí? Y esta variable de aquí se puede trabajar perfectamente como una integración por partes, que también es muy sencilla de resolver. Para este caso hacemos logaritmo natural de x a u y todo lo que quede de x sería de b, ¿sí? Y aplicamos la fórmula de la integración por partes. Al final nos estaría resultando que la derivada parcial de m respecto de x no es más que x por el logaritmo natural de x más y por el logaritmo natural de y más una constante de integración con respecto a la variable y, ¿sí? Ahora bien, se procede a derivar parcialmente el resultado obtenido. ¿Cuál resultado? Este es el resultado que tenemos aquí. Esto es lo que procedemos a derivar ahora parcialmente respecto a la función que no utilizamos antes, es decir, a la función y. Entonces voy a coger m respecto de y y todo lo que no contenga y
va a trabajar como constante. Y si va a ser constante, su derivada va a ser 0 porque estamos hablando de derivadas parciales. ¿Listo? Entonces, en este caso, x por logaritmo natural de x actúa como constante, su derivada sería 0, se cancela. En este caso solamente vamos a trabajar con y logaritmo natural de x. Al derivar y nos da 1 y 1 multiplicado por lo que sea va a ser efectivamente lo que sea. Entonces en este caso sería 1 multiplicado por logaritmo natural de x va a ser igual a logaritmo natural de x más c' de y. Ahora bien, me quiere decir entonces que la derivada parcial de m respecto a la función y es simplemente logaritmo natural de x más c' de y. Ahora lo que procede es a igualar este resultado que obtuvimos aquí con la función que no hemos utilizado hasta el momento, es decir, con la función n. Igualando esas dos, entonces, aquí me queda que tengo logaritmos naturales a ambos lados, puedo cancelar, y me dice que y' va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Aquí tenemos y' igual a menos 1. Lo que procedemos a hacer nuevamente con eso es a integrar ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Entonces, por integrales me dice que la integral de c', ¿sí? La integral de c' sería c, y que la integral de menos 1 de y será igual a decir que menos la integral de y más una otra constante de integración que aparece de este lado. Ahora bien, procedo a reemplazar este valor de c en la ecuación que tuvimos anteriormente, ¿sí? En la ecuación m, esta ecuación de aquí, vamos a reemplazar c en esta parte de aquí. ¿Sí? Aquí exactamente. Procedemos con el reemplazo de c. ¿Sí? Me queda entonces que x por logaritmo natural de x más y por logaritmo natural de x menos c, protege c vale menos x, perdón, c vale menos y más c. Y todo esto lo debo igualar al final a una constante, ¿sí? A una constante cualesquiera. Esta constante que tenemos aquí la podemos pasar, como para darle un poquito más de organización, la podemos transponer hacia el otro lado, ¿sí? Y una constante menos una constante, a la final el resultado va a ser otra constante. Y aquí nos queda ya la ecuación, ¿sí? Despejada en función de la constante. Entonces, eso será todo, compañeros. Muchas gracias.